Imagina que hace 3000 años, sin microscopios, sin laboratorios, sin la más mínima idea de lo que era una bacteria, alguien te dijera que nunca comieras cerdo, que nunca tocaras un camarón, que te alejaras de cualquier ave que comiera carne muerta. Y que siglos después, con todo el peso de la ciencia moderna, los investigadores descubrieran que esa persona tenía razón. No por casualidad. Por conocimiento. Hoy te voy a mostrar 6 alimentos que Dios prohibió en el Levítico, y la razón científica detrás de cada uno, una razón que la humanidad tardó milenios en entender. Y te prometo que para el final de este video, vas a ver la Biblia de una forma completamente distinta. Quédate hasta el número 6 porque es el más sorprendente de todos. Empecemos por entender algo. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios le da a Moisés una lista detallada de qué se puede comer y qué no. Y durante siglos, muchos creyeron que esto era solo un tema de pureza ritual, de separación cultural, nada más. Pero cuando la ciencia moderna empezó a estudiar por qué estos animales específicos estaban prohibidos, encontró algo que ninguno de los antiguos israelitas pudo haber sabido con la tecnología de su época. Número 1. El cerdo. La Biblia dice que el cerdo tiene la pezuña hendida pero no rumia, así que está prohibido. Durante generaciones, esto sonó como una regla arbitraria. Pero el cerdo es uno de los animales con mayor riesgo de transmitir triquinosis a los humanos, una infección causada por un parásito que vive en su carne y que, si no se cocina a la temperatura correcta, puede causar daño muscular severo e incluso llegar al corazón. En un mundo sin refrigeración, sin termómetros de cocina, sin forma de saber si esa carne estaba bien cocida, comer cerdo no era solo un tema espiritual. Era una apuesta con tu vida. Y apenas estamos empezando. Si este dato te está abriendo los ojos, dale like ahora para que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esto. Número 2. Los mariscos sin aleta y sin escama. Camarón, langosta, ostras, cangrejo, todo prohibido según Levítico 11 versículo 10. Y aquí viene algo que muy pocos conocen. Estos animales son lo que se llama alimentadores de fondo. Se alimentan filtrando agua, y en ese proceso acumulan en su cuerpo toxinas, metales pesados y bacterias como el vibrio, que en el mundo antiguo, sin sistemas de refrigeración ni control sanitario, convertía a estos mariscos en una de las fuentes de intoxicación alimentaria más peligrosas que existían. La prohibición no separaba a las personas por gusto. Las separaba de un riesgo real. Pero espera, porque el número 3 es todavía más fuerte. Número 3. Las aves de rapiña y las carroñeras. Buitres, águilas, búhos, cuervos. Todas prohibidas en el mismo capítulo. Y la razón es casi obvia una vez que la piensas. Estas aves se alimentan de animales muertos, en descomposición, muchas veces ya enfermos antes de morir. Cargan en su organismo bacterias letales, entre ellas variantes que producen botulismo. Comer un ave que se alimentó de carne podrida era, literalmente, comer el riesgo de esa carne podrida de segunda mano. Los antiguos israelitas no tenían un microscopio para verlo. Pero Dios les dio la regla de todas formas. Y aquí hay algo que quiero que te preguntes. Si estas 3 prohibiciones ya tienen una explicación científica tan clara, ¿qué tan probable es que las siguientes 3 sean pura coincidencia? Vamos al número 4. El camello. La Biblia dice que rumia pero no tiene la pezuña hendida, así que está prohibido. Y esto es interesante porque el camello, a diferencia del cerdo, era un animal de trabajo, valioso, de transporte. No era un animal cualquiera para sacrificar. Pero los camellos son portadores conocidos de enfermedades zoonóticas graves, entre ellas variantes de anthrax, que se transmiten al humano a través del contacto y el consumo de su carne. En una época sin vacunas, sin antibióticos, una infección así podía significar la muerte de toda una comunidad, no solo de una persona. Número 5. El conejo y la liebre. Ambos prohibidos por el mismo principio, rumian pero no tienen pezuña hendida. Y aunque suene extraño prohibir un animal tan común, el conejo es portador de tularemia, una enfermedad bacteriana seria que en inglés se conoce, sin coincidencia, como fiebre del conejo. Se transmite fácilmente al manipular o consumir la carne infectada, y antes de los antibióticos modernos, podía ser mortal. Estamos a la mitad del video, y quiero que te detengas un segundo a pensar en algo. Cada uno de estos animales prohibidos comparte una característica en común. Todos representan, de una forma u otra, un riesgo real de transmisión de enfermedades al humano. No es una lista al azar. Es un patrón.
Y el patrón nos lleva al número 6, el más sorprendente de todos. Número 6. La sangre. Levítico 17 es categórico. Ninguno de ustedes comerá sangre. Ni siquiera el extranjero que viva entre ustedes. Y esta prohibición no es sobre un animal específico, es sobre un componente que está en todos los animales. Durante siglos se interpretó solo como un tema espiritual, la vida está en la sangre. Pero la ciencia moderna ha encontrado una razón adicional, una que tiene que ver con la salud misma. La sangre es uno de los principales vehículos de transmisión de patógenos entre especies. Virus, bacterias, priones, muchos de ellos viajan directamente en el torrente sanguíneo del animal. Consumir sangre cruda o poco cocida aumenta significativamente el riesgo de exposición a estos patógenos. Y en un mundo antiguo sin exámenes de laboratorio para detectar una infección en un animal antes de sacrificarlo, evitar la sangre por completo era, otra vez, una forma de protección que nadie podía explicar con palabras científicas en ese momento, pero que funcionaba. 6 prohibiciones. 6 animales o componentes distintos. Y en los 6 casos, milenios después, la ciencia encontró una razón de salud pública real detrás de cada uno. ¿Coincidencia? Cada quien puede sacar su propia conclusión. Pero lo que no se puede negar es que el pueblo que siguió estas reglas durante generaciones estuvo protegido de riesgos que ni siquiera podía nombrar. Y aquí está lo que más me parece que vale la pena. La palabra hebrea para santo es kados, y literalmente significa separado. Las leyes de pureza alimentaria no eran solo un código de conducta religiosa. Eran una forma de santidad comestible, una separación que protegía el cuerpo mientras formaba el alma. Cada comida era un acto de obediencia. Y cada acto de obediencia, sin que ellos lo supieran, era también un acto de supervivencia. Si esto cambió la forma en la que ves estas reglas, escribe en los comentarios no lo sabía, y cuéntame cuál de estos 6 te sorprendió más. Suscríbete al Huerto Olvidado para seguir descubriendo la sabiduría escondida detrás de cada página de la Biblia, y activa la campana para no perderte el siguiente video. Antes de que te vayas, un último dato que probablemente no sabías. Durante casi 3000 años, nadie pudo explicar por qué el cerdo enfermaba a tantas personas. No fue sino hasta 1835 que un joven estudiante de medicina inglés llamado James Paget, disecando el cuerpo de un paciente fallecido, encontró en sus músculos unos pequeños quistes en forma de espiral que nadie había descrito antes. Pocos años después, el científico alemán Rudolf Virchow confirmó que esos quistes eran las larvas de un parásito, la Trichinella spiralis, y que se transmitía específicamente a través de la carne de cerdo mal cocida. Casi 3000 años después de que Levítico lo prohibiera, la ciencia finalmente tuvo un nombre, un microscopio y una explicación para lo que Moisés ya sabía sin ninguno de los dos. Casi 30 siglos de distancia entre la prohibición y la explicación científica. Si esto también te sorprendió, ya sabes qué hacer, déjamelo en los comentarios.